Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El foro del día de hoy es auspiciado por la Alianza por una Vida Digna, el medio digital Surcos, el programa IDESPO de la Universidad Nacional, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y el programa Kioscos Socioambientales también de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad del día de hoy tiene como objetivo analizar el tema del carácter público de la zona marítimo terrestre en el contexto de iniciativas que buscan alterar este principio. La zona marítima terrestre es una franja de 200 metros de ancho a lo largo de las costas y se divide en dos componentes: 150 metros de zona restringida, donde las municipalidades pueden otorgar concesiones para usos comerciales y habitacionales, y 50 metros de zona pública, que se mide a partir de la altura máxima de la marea o plena mar. El artículo 20 de la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre dice lo siguiente, cito: salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. Fin de la cita. Esta legislación es muy clara y está orientada a garantizar el carácter público de esta franja de la zona marítima terrestre. No obstante, hay iniciativas que buscan menoscabar este principio. Por ejemplo, se encuentra en la corriente legislativa un proyecto que propone una modificación a esta ley. La propuesta busca autorizar a las municipalidades e intendencias a otorgar permisos de uso en precario en la zona pública, contigua a la zona restringida, que tenga un contrato de concesión vigente, para utilizar mobiliario o implementos para la prestación de servicios de apoyo o complementarios de la actividad turística. Esta modificación que se propone afectaría claramente el carácter público de esta franja de la zona marítima terrestre. De acuerdo a un colectivo de más de 70 organizaciones que se han pronunciado en este sentido, la modificación legal contraviene el principio fundamental establecido en la Ley 6043, que determina la naturaleza demanial y el carácter público e inalienable de dicha franja costera. Para este grupo de organizaciones, cito, la implementación de un sistema de permisos precarios constituye de facto una privatización material del espacio público. Fin de la cita. Para reflexionar sobre este tema y en general sobre el tema de la zona marítima terrestre, hemos organizado el foro del día de hoy, en el cual participarán como panelistas Silvia Rojas, quien es académica de la Escuela de Sociología y del Programa Interdisciplinario Costero IDESPO de la Universidad Nacional; Damari Rodríguez, de la Asociación Rescate de la Zona Marítima Terrestre Arresomate; y Nandy Víquez, del colectivo Antigentrificación. Les damos la más cordial bienvenida a las panelistas y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. También agradecemos a Mauricio Álvarez por el apoyo en la organización del foro y a Hazel Garro por el trabajo logístico en esta transmisión. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente escucharemos las presentaciones de las tres panelistas y luego pasaremos a una fase de preguntas y comentarios por parte de las personas que acompañan la transmisión. Los invitamos y las invitamos a colocar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Silvia Rojas para que haga su presentación. Adelante, Silvia, bienvenida. Muchas gracias, José, y gracias, Surcos, ¿verdad?, por darnos este espacio tan importante en este momento. Desde el programa interdisciplinario costero venimos haciendo un monitoreo de la situación de zona marítimo terrestre, ¿verdad? Llámese eh, islas, costas, zonas de manglar, prácticamente desde el año 1996-97. Entonces han sido procesos históricos muy importantes para comprender también la situación país, ¿verdad?, y la situación regional.
si estamos hablando de Mesoamérica, de Latinoamérica y, ¿por qué no, del mundo? Entonces, sí, como José está explicando, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que comprender en esto es de a qué nos referimos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la zona marítimo terrestre, de la zona costera, de las comunidades costeras, de las zonas eh, que están habitadas por comunidades? Y al respecto no queda, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? De que tenemos una constitución política y también tenemos una ley de zona marítimo terrestre que establece esas características. Entonces, para empezar, ¿verdad? Algo muy importante es también saber de que Costa Rica durante muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años, los gobiernos, la población, ¿verdad? Estuvimos viendo hacia la tierra, hacia la ciudad, hacia la GAM, hacia zonas rurales y le estuvimos dando la espalda a las costas. Y eso se refleja muchísimo incluso en las condiciones de abandono de todas estas comunidades. Entonces, creo que, bueno, ha sido como un logro en los últimos años el que se reconozca las zonas marinas, ¿verdad? Por un lado, como parte también del territorio nacional y cómo también adquieren un valor fundamental estas comunidades. Al respecto, me gustaría mucho compartirles este mapa, ¿verdad? Eh, donde podemos visualizar que Costa Rica tiene una extensión aproximada de costa, ¿verdad? De 450 kilómetros en el Océano Pacífico y 200 kilómetros en el Mar Caribe, que si observamos, ¿verdad? Costa Rica ganó muchísimo territorio con toda esta área marina que comprendió, ¿verdad? La identificación de del Coco y también del domo térmico como parte también de la área marina, que entonces nos amplía lo que fue el territorio marino reconocido como zona económicamente exclusiva del Pacífico, pero también le suma la área, ¿verdad? De las áreas marinas protegidas también del Caribe. E incluso en el Caribe podríamos estar hablando también de la gran área que se llama el Sea Flower, ¿verdad? La gran área que es reserva de la biosfera, que son áreas marinas compartidas por países como Colombia, Panamá, Nicaragua, eh, principalmente. También tenemos un 92% del territorio del país, que es el territorio marino, y alberga 6.700 especies marinas. Especies, ¿verdad? Que también, digamos, el 3,5 corresponde a las reportadas a nivel mundial, pero que también aportan a la soberanía alimentaria del país, ¿verdad? Nosotros tenemos una nutritiva y amplia eh, nutrición, bueno, un bagaje bastante amplio de alimentos, desde lo que son mariscos y productos del mar, provenientes principalmente del Pacífico, Pacífico Central. Y esto también le da posibilidades a la existencia de comunidades que por más de 100 años han estado en la costa y por supuesto en el Caribe también, que se suman, vamos, a la existencia de esta riqueza ecológica y a esta riqueza también cultural. Entonces, como ya decía José, ¿verdad? Nuestro gran paraguas, ¿verdad? De regulación de la zona marítimo terrestre es la Ley 6043, donde ya establece qué es esto que vamos a entender por la zona marítimo terrestre, que entonces es patrimonio del Estado, es público, es, es un territorio que no se puede vender, que no se puede ceder y no se puede transferir. Esto es como que estuviéramos hablando de la carretera principal, de una carretera pública, como si estuviéramos hablando de la acera, como si estuviéramos hablando de un río. Entonces, esta zona marítimo terrestre a su vez tiene una subdivisión interna que permite ciertos usos, ¿verdad? O también ciertos sistemas de protección. Pero es el Estado
con las instituciones, ¿verdad? Y obviamente todos los habitantes de este país, los que tenemos que estar en la obligación de darle también protección y mantenimiento a estas áreas. Eh, las municipalidades costeras, ¿verdad? Que existen en Costa Rica, son las que tienen una de las potestades mayores después del Instituto de Turismo, el Instituto Costarricense de Turismo. Las municipalidades deben velar directamente por el cumplimiento de las normas referentes a esto, al dominio, al desarrollo, al uso, al manejo, a la protección de la zona marítimo terrestre. Sin embargo, sabemos que en Costa Rica muchas municipalidades costeras han tenido una historia de corrupción muy fuerte, que a pesar de las obligaciones que en el año 2008 la Contraloría General de la República estableció para las municipalidades costeras de implementar, ejecutar y velar por el cumplimiento de la ley de zona marítimo terrestre, muchas hicieron caso omiso, ¿verdad? Incluso en los últimos años sabemos de que se exacerbaron la cantidad de permisos y la cantidad de patentes y la cantidad también de anomalías con los cambios de uso de suelo para muchas regiones del país. El tráfico de influencias, los, lo que se le podría llamar incluso como narcogobiernos, la influencia también de la corrupción y también la presión de proyectos inmobiliarios, hoteleros, de mucho tipo, pues han hecho también que las municipalidades cambien su perspectiva con respecto a lo que significa su rol por ley, ¿verdad?, frente a esta ley. También algo muy importante es que esta franja, ¿verdad? Lo vemos acá en el artículo 9, la franja de 200 metros de ancho, ¿verdad? Que es la que dice, bueno, esta es la gran área, ¿verdad? De la zona marítimo terrestre. Existe tanto en el Caribe como en el Pacífico. Se rige y se establece desde las mareas, ¿verdad? Desde la pleamar e incluso desde las otras condiciones que tienen que ver con ser islas, islotes, peñascos, ¿verdad? Zonas de manglar, ¿verdad? Y específicamente, ¿verdad? Para que quede un poco más claro, por ejemplo, les traía esta imagen que dice, bueno, la pleamar va a ser la marea más alta, o sea que aquí la vemos, por ejemplo, con esta línea amarilla en la fotografía. Entonces, asumimos que la marea más alta fue hasta donde está esta línea. Aquí empieza a definirse la delimitación de la zona marítimo terrestre. O sea que tenemos 50 metros desde la marea más alta, considerado como la playa, ¿verdad? Que decimos, está la playa, está la zona pública. En este sector, en este sector ¿verdad? No debe de haber modificación de la naturaleza, no debe de existir una condición de zona privada, de área privada, propiedad privada, sino que esto es común. O sea, nosotros tenemos todo el derecho de disfrutar y mantenernos en esta zona sin ninguna restricción, ¿verdad? Podemos estar ahí y disfrutar de la playa. Cuando baja la marea, pues obviamente vamos a tener más suelo, ¿verdad? Más playa, pero eso ya no corresponde a lo que vamos a considerar como zona pública, porque en realidad sí es zona pública, pero para efectos de esta ley es desde la marea más alta. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una modificación de la naturaleza, ¿verdad? Probablemente se hicieron estos jardines en una zona considerada como playa, zona pública, por lo tanto eso es irregular. Posterior a eso, ¿verdad? Donde viene la línea roja, inicia los 150 metros de área restringida, o sea, zona restringida. ¿Qué quiere decir? Que para efectos de su uso, de su administración, la municipalidad otorga los permisos de uso de suelo. Son permisos que tienen una temporalidad de 50 años, 40 años, 100 años
Es renovable, ¿verdad? Conforme pasan los años. Entonces es un permiso, no es un título de propiedad. Aquí en esto que es zona restringida, no vamos a hablar de títulos de propiedad, títulos de propiedad privada. Y posterior a esto, o sea que cuando finaliza estos 150 metros, ya inicia otra área que son 200 metros, que entonces ya estamos frente a propiedad privada. Por supuesto que se busca que muchas zonas del país que tienen costa puedan ser administradas bajo un sistema de planes reguladores. Y aquí es también donde las comunidades tienen una decisión muy importante con respecto a la participación y aprobación de los planes reguladores dirigidos, ¿verdad? Con la participación de diferentes instancias, la municipalidad, el ICT y el IGN, ¿verdad? Junto con las autoridades comunales, ¿verdad? Y también la representación comunal. Nosotros hemos identificado muchísimos casos de corrupción también frente a procesos de planes reguladores anómalos, donde las mismas personas ejecutan, ¿verdad?, un proceso de ciudadanía activa, de participación y de fiscalización de estos procesos y se manifiestan haciendo las denuncias correspondientes. Entonces, también, bueno, como les explicaba, esta zona pública, establecida desde el artículo número 10 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, dice, bueno, que se conforma por esta zona, que son los 50 metros de ancho, al contar la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan en descubierto durante la marea baja, ¿verdad? Era lo que les explicaba. Cuando ya encontramos mareas muy grandes, por ejemplo, en marzo, entonces ahí nos queda más claridad también de una marea muy alta, ¿verdad? Que decimos hasta aquí, ¿verdad? Sumamos los 50 metros, como también podemos observar entonces hasta dónde podría llegar una marea baja y más allá, ¿verdad? Ahorita tenemos un fenómeno climático que tiene que ver con la erosión costera, ¿verdad? Y el aumento del nivel del mar. Entonces, estas condiciones de habitar una zona pública o de habitar una zona, área restringida, se puede ver modificada por el aumento del nivel del mar. Como también hemos observado, ¿verdad?, que muchas casas, ¿verdad?, o negocios se han visto afectados por la erosión costera, donde el mar está socavando, está también destruyendo, ¿verdad?, toda esta franja, este litoral. Eh, por otro lado, tenemos también estos roles de las municipalidades. Eso es fundamental, porque entonces la municipalidad, ¿quién la supervisa? ¿Quién la fiscaliza? La ciudadanía, pero también la Contraloría General de la República. Las instancias gubernamentales, incluso hasta la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad?, han tenido que hacer intervenciones en la municipalidad por irregularidades donde las comunidades se ven afectadas. Entonces, la municipalidad tiene la administración del terreno y debe gestionar lo que suceda dentro del cantón. Debe también fiscalizar de que se esté cumpliendo este sistema de gobernanza, ¿verdad? Que estamos hablando de capas de sistemas regulatorios. Incluso identificamos casi hasta 50, ¿verdad? Regulaciones distintas según la categoría, ¿verdad?, en la que se encuentre también estas áreas, ¿verdad?, de la zona marítimo terrestre, que pueden ser manglares, parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas protegidas, zonas de manglar, humedales, estuarios marinos, zonas de arrecife también o zonas coralinas, comunidades, por ejemplo, ciudad-puerto, comunidades locales, comunidades pesqueras, islas habitadas. Entonces, es una gama muy compleja también de regulación que a su vez también establece otras regulaciones y otros sistemas de control de los servicios, por ejemplo, acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a las carreteras
Y entonces ahí es donde muchas veces hay confusiones con respecto a roles de la municipalidad y roles del Estado. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, que es mantener el registro actualizado de los terrenos en la zona, muchas veces choca, ¿verdad? Por ejemplo, con las instalaciones de viviendas o de construcciones que no están dentro del registro, pero que sí pasaron filtros, ¿verdad? De permisos sin que necesariamente pues se hayan identificado ya como usuarios, ¿verdad? Y que tuvieran que pagar pues todos sus canon, ¿verdad? O impuestos o lo que fuese necesario para el permiso municipal. En esto también es importante las polémicas bueno, y cómo funcionan el tema de las concesiones. Para que se puedan dar concesiones, por lo general estábamos hablando de que previo tiene que existir un plan regulador. Hace muchos años, estamos hablando de tal vez hace como unos 30 años, existían las concesiones a partir de planes reguladores donde una empresa privada pagaba el plan regulador de su área que le beneficiaba, o sea, de sus 50 metros de frente, por ejemplo, o sus, no sé, eh, 4 kilómetros del litoral. Entonces, sobre eso se pagaba un plan regulador y se tramitaba la concesión. Y así sucedió en muchas partes del país. Luego, pues eso cambia, ¿verdad? Y se establece que ya los planes reguladores tenían que ser entonces municipales, ¿verdad? Para poder recibir, tramitar y resolver las solicitudes de concesiones. E incluso en las islas lo que se establece es que tienen que ir a un proyecto de ley. El proceso de plan regulador tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Esto brinca, o sea, no pasa por la municipalidad exactamente, sino que tiene que llegar hasta la Asamblea Legislativa. Y ahí se han quedado muchos proyectos de ley y por eso también identificamos desde prácticamente el año 1997-98 solicitudes de modificaciones a la ley de zona marítimo terrestre. Estas solicitudes han venido en perjuicio, ¿verdad?, de la estabilidad de todas estas comunidades. En el tanto, siempre hay temor de que al modificar la ley de zona marítimo terrestre se modifique su permanencia, su condición actual de vivienda o de habitación o de gestión incluso del territorio habitado. Eh, para nosotros ha significado, por ejemplo, en la universidad, hacer un conteo, ¿verdad?, de 816 comunidades en todo el país. Estamos hablando de 68 distritos, perdón, 69 distritos costeros y alrededor para el año del 2020 unas 544.242 personas viviendo en estas comunidades, 816 comunidades, que hace por lo menos 10 años o 15 años hablamos comunidades en vías de extinción, así lo hablábamos en el frente de lucha. También encontramos 45 instancias estatales que tienen que operar con estas 50 normas que les explicaba, alrededor de 42 actos Silvia, administrativos y perdón, 8 proyectos de ley. tres ¿Sí? minutos, Silvia. Ujú. Exactamente, sí, aquí llevo el cronómetro. Gracias. Eh, entonces, sí, digamos, es muy, muy importante, ¿verdad?, destacar también que son las zonas costeras del país las más afectadas por el desempleo. Así que, por ejemplo, desde el INEC, con los datos de desempleo, tenemos, por ejemplo, que en el Pacífico Central está el índice más alto, la tasa de desempleo más alto, ¿verdad?, del país con un 11%, ¿verdad? Estamos hablando con una tasa, la más alta, seguida por la región Chorotega y continuada, ¿verdad?, por la región Brunca también. Entonces, pues llama mucho la atención, ¿verdad?, el trabajo que hay que hacer y también los procesos de fiscalización y de denuncia de los cambios de uso de suelo y modificaciones a los proyectos de ley que podrían venir más bien a aumentar incluso
estas tasas de desempleo y también de delincuencia y de narcotráfico y de captación incluso y la explotación de los recursos naturales por diferentes objetivos. Entonces, eso es, digamos, una muy breve síntesis, ¿verdad?, de esta temática y muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, Silvia, por su intervención. Le doy la palabra ahora a Damaris Rodríguez para que nos haga su presentación. Bienvenida, Damaris. Eh, Buenas tardes, don José María. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, Creo que ya habíamos hablado un tantito sobre la cuestión. Sí, como decía usted, bueno, yo soy la presidenta de la Asociación Rescate de Zona Marítimo Terrestre. Una organización que nace casi por ese grito ciudadano, donde ya lo decía la licenciada Silvia, donde exactamente la competencia que le da la ley 6043 a las municipalidades, pues precisamente en el caso de Cabullal, pues prácticamente fue omitida y entonces se inscribe en territorios de zona marítimo terrestre a favor de, de una familia que con poder político y económico pues logra hacerlo, ¿no? Entonces, ya doña Silvia ha hablado sobre esta ley, una ley muy importante, pero que parece que para muchos pues la omiten y ahorita pues andan buscando a ver cómo le hacen algunos arreglitos para conveniencia siempre de unos cuantos. Con respecto a Cabullal, nosotros como ciudadanos pues nos abocamos a esta lucha, una lucha que precisamente pues el fin que nos duró prácticamente 18 años, ¿verdad? El fin pues era volver 70 hectáreas al origen, o sea, a que siguiera por ley siendo patrimonio natural del Estado. Entonces, pero Cabullal tiene, diría yo, muchas particularidades, porque sí estamos ante una zona, o sea, un área de zona restringida un poco menos, o sea, totalmente virgen, diría, virgen, en el sentido de que no es una zona tan eh, poblada, tiene un pueblito de gente muy, muy pobre, cercano, ¿verdad? Que se denomina El Triunfo. Y luego eso, por largos años, pues ha sido una playa muy, muy solitaria, diría yo. Creo que ya lo había mencionado también en algunos otros foros, de que la ley de ecodesarrollo Papagayo tiene el límite norte es Punta Cabullal. Bueno, es que no tengo a mano ahorita. Tenía una presentación y no la he logrado encontrar, pero Punta Cabullal y si nos vamos hacia el norte de Punta Cabullal, ahí se inicia, ahí es el límite de la Ley de Ecodesarrollo Papagayo y se inicia el sector de Playa Cabullal, hacia el norte hasta pegar con Parque. Pero volviendo nuevamente a lo que nos ocupa sobre
lo que es la privatización de los espacios públicos, eh, sí es una playa que a raíz de que, bueno, se ha hecho un poco más digamos, se ha logrado hacer un poco el más transitado el camino de acceso. Entonces ya hay más frecuencia o más visitación de parte de los ciudadanos, tanto guanacastecos como de la meseta, ¿verdad? Que nos visitan. Entonces sí hay una visitación de la zona, pero no es, digamos, no se ofrece servicios básicos. Pero por qué algunos quisieron privatizar? Bueno, ¿por qué estas personas quisieron adueñarse? Entonces, prácticamente una privatización a tal extremo de algo que no es legal, pero sí inscribir 70 hectáreas, ¿verdad? O sea, son más de 4 kilómetros frente al océano por 150 metros hacia tierra continental. Y cierto es que la parte del acceso a las personas es poca porque, digamos, el acceso como de la zona pública accesible para las personas puede andar en unos no, un poquito más de unos quizás 4, 3 kilómetros. Pero luego tenemos que parte de esa zona pública que ya no puede entrar el humano, pero que es ocupada por otros organismos que también merecen respetos, pues son zonas de riesgo. Por un lado, inclusive en las 70 hectáreas que estas personas han querido privatizar. Y del camino entrando a la margen izquierda, pues también está la parte de lo que es el estero y el manglar y reductos o relictos, no sé, de bosque siempre verde que corresponden también a zona pública, como lo indica la ley. Entonces, de esto, pues vean que a veces los políticos y como decía la licenciada, han habido muchos intentos de modificar ese artículo 20 y también, bueno, inclusive a veces, aún así, sin estar modificado, no sé si, bueno, en el caso de Cabullal, exactamente en la zona pública, pues hay un toldo, ¿verdad? Que ese toldo ha estado ahí por bastante tiempo. Y la casa, que es una construcción de hace años, porque en el pasado eso lo solicitaban en concesión. Cuando ya que entra en vigencia la ley 6043, pues entonces pues ya no fue tan fácil concesionar porque esas zonas o esas áreas de que yo hablo no tienen plan regulador. Entonces, por eso fue que esta gente, al no querer aflojar, pues entonces encontraron muy bien, pues inscribir a tal extremo, pues que en eso estamos, ¿verdad? Nos metieron 6 recursos de casación. O sea, la cosa no es jugando porque no hay forma o no quieren soltar lo que ya 3 jueces de la República han dado una sentencia de que eso le pertenece al Estado.
Bueno, también decirlo acá que toda esta lucha, toda esta, diría yo, para mí es como una tragedia, ¿verdad? Que le sucede a nuestro país, es una tragedia, porque inclusive estas personas, o sea, se dieron como la arrogancia, diría yo, y eso está en un acta de la Municipalidad de Liberia, de decirnos que nos regalaban la zona pública, o sea, los 50 metros de ley. Entonces, claro que es como una ofensa, ¿verdad? La inteligencia, en el sentido de que sabemos de que esos 50 metros y que hoy yo diría que es obligación de los entes responsables rectificar nuevamente porque con el calentamiento global, cuidado que esto está variando mucho porque tenemos un volumen mayor del océano y obviamente eso la naturaleza no perdona. Pero aún así nos dijeron que nos regalaban la zona pública, ¿verdad? O sea, eso creo que es así, para mí es una ofensa terrible, es como una burla. Sin embargo, pues hay algunos pues han dado las gracias, ¿verdad? Pero un grupo muy grande de liberianos no hemos dado las gracias, algo que ha sido siempre de todos. Entonces, eh, pero ¿qué hay detrás de estos intentos de privatización? Bueno, es que detrás de esta privatización, un gran desarrollo, ¿verdad? Bueno, contaban con que, inclusive se habla, no me consta, pero se habla de que, pues sí, ellos vendieron, canjearon, recibieron dinero por por estas áreas, ¿verdad? Ya vendidas. Entonces, estamos hablando de que ese interés de estos territorios, pues, que tienen ese gran, esa gran, diría yo, exquisito manjar para seguir haciendo dinero sin importar lo que ahí haya, ¿verdad? Por ejemplo, en el sector de Cabullal, bueno, los que conocen y los que conocemos, Cabullal tiene características eh, faunísticas y florísticas, bueno, yo diría especiales, geológicamente hablando o edáficamente hablando, también tiene características muy especiales. Es una playa de arenas blancas y de unas aguas azules que no son tan comunes. Un estero de arena, ¿verdad? Que tampoco es tan común. Y de aguas cristalinas, ¿verdad? Un estero de aguas cristalinas. Bueno, y de veras que es esa, yo diría, ese que en interés de seguir comercializando los bienes del Estado y que a veces los ciudadanos pues también no levantamos la voz, no levantamos bandera y realmente pues por eso pasan todas estas cosas tan desagradables. Obviamente las municipalidades son las responsables. En el caso de Liberia, la municipalidad de Liberia sigue siendo la responsable de esta situación y aún así ni siquiera les importa que la zona pública
haya un toldo ahí, que hayan hecho caminos de acceso por otro lado también. O sea, no importa nada aquí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ahora a raíz del artículo 20 que lo quieren, bueno, que ese interés por modificarlo, bueno, entonces con ese artículo no nos dejan zona pública. Si ya sabemos que los 150 metros este, son áreas concesionables de acuerdo a las franjas costeras de todos los litorales, bueno, pero también tenemos las leyes, la ley de ambiente, ¿verdad? Que ahí no solo tiene competencia, bueno, la MUNI no tiene competencia en las áreas protegidas, pero, pero sí tiene competencia el MINAE, que ese es otro que nos queda debiendo terriblemente, precisamente porque las desgracias que han pasado en Guanacaste en este momento con el estero de Río Lagarto en Sámara, pues eso fue así, exactamente con permiso municipal y hasta de MINAE, ¿verdad? O sea, ¿dónde estaban las leyes ahí? Entonces, volviendo nuevamente a estos espacios públicos, si esto se logra, que espero que no, porque eso es quitarnos el espacio público, el espacio que es de todos, el mío, el de todos los costarricenses, el de todos costarricenses y extranjeros, porque también de ahí tenemos la visitación de muchos extranjeros que no, que tampoco pagan un hotel 5 estrellas, ¿verdad? O el que sea, el hotel a veces. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? No es del caso Cabullal porque en Cabullal no tenemos ahorita, digamos, hoteles, nada más esta familia que tiene una casa y que prácticamente es una playa solo para ellos, ¿verdad? Con sus toldos y todas sus cosas pues que ahí se reúnen ellos y sus amigos. Pero también en las partes donde hay hoteles y ya tienen, prácticamente hay invasión de la zona pública. Entonces, por ejemplo, y eso sí, y eso es muy evidente. Por ejemplo, en un momento, pues yo andaba con uno de mis hijos y yo le dije eso. Yo cometí el error de decirle, te van a quitar de ahí ahorita. Y entonces él me dice, pero no es cierto que esté en la zona pública. ¿Usted qué tanto habla de la zona pública? Y le digo, pues sí, es de la zona pública. Y entonces que me vengan a quitar. Igual conversaba un día con otro joven en San José, inclusive de los tribunales, y él me contó una historia también. Pero cuando las personas se enfrentan, el guarda es el que llega, no va a llegar el dueño del hotel. Pero entonces lo que quieren hacer es normalizar prácticas que ya se están dando, porque la zona pública en muchas partes del país ya están invadidas por estos, por el desarrollo que hay en la zona restringida. Entonces, por ejemplo, de ahí, todos hemos ido a algún lado y nos hemos tomado un refresco frente al océano y estamos en la zona pública. Y esas actividades son las que quieren ya prácticamente normalizarlas a través de la ley, porque en la ley no está establecido. Entonces, pero ahí es donde siento, Damaris, 3 minutos. ahí es donde siento que si se permite esta situación, pues entonces vamos a perder esos espacios públicos
que no vamos a tener espacio público para las personas que queremos hacer, que siempre de por vida lo hemos hecho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aprovechando, digamos, este espacio, ojalá que los ciudadanos pues realmente tomemos conciencia y que después no nos quejemos. En este momento hay que decirle no a esa modificación del artículo 20, creo que es, y otro por ahí, donde prácticamente nos están dejando sin zona pública. Muchas gracias y espero pues que haya servido este comentario. Muchas gracias, Damaris, por su intervención. Le doy la palabra ahora a Nandi Víquez para que nos haga su exposición. Adelante, Nandi, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, yo vengo en representación del colectivo Antigentrificación. Realmente estamos muy preocupadas y preocupados por este proyecto de ley que fue presentado y que consideramos que no tiene ni pies ni cabeza, que de verdad es una amenaza contra la autonomía de las comunidades costeras. Además, en un contexto donde la mayoría de los cantones no cuentan con planes reguladores, ¿verdad? Donde ya se ha venido haciendo lo que les da la gana en los espacios, no se ha comprado permisos, donde los pueblos se han venido transformando de una manera tan acelerada por la turistificación y como que lo que quedaba un poco protegido y resguardado, gracias a las políticas que con mucho esfuerzo se han venido eh, elaborando en el país, era esta zona marítimo terrestre, ¿verdad? La demanialidad de esta zona ahora está siendo puesta en amenaza con este proyecto de ley, ¿verdad? Como que ya no es suficiente hacer negocio ¿verdad? Todo lo que ha venido trayendo la turistificación y el desplazamiento que esto también ha podido generar en las comunidades, sino también ya ir a hacerlo a la zona marítimo terrestre. Sí, realmente hay algo pues, que quiero nombrar y que me parece que es importante que podamos como costarricenses o como personas que viven en este país y que saben lo especial de nuestra naturaleza, de nuestra, sí, como biodiversidad, es el paisaje, ¿verdad? El paisaje que nos rodea, que cuando vamos a la playa nos encanta estar en el mar y ver hacia la costa y ver verde y ver naturaleza y ver montaña y pues creo que ya de por sí ha venido pasando, ¿verdad? Que las costas se nos han venido llenando de mansiones, de inclusive edificios en algunas partes. Y pues creo que justamente el tener esa zona marítimo terrestre resguardada es lo que hace que las playas en Costa Rica sean lo especiales que son. Entonces, no me parece ni estratégico en términos de turismo, ni respetuoso con las comunidades o con el ambiente, venir a también transformar estos paisajes. Y bueno, hago una salvedad que me parece esencial y es que en este proyecto de ley no hay ningún planteamiento donde se incluya la consulta a las comunidades. Y eso me parece muy problemático, ¿verdad? Porque de nuevo es una imposición a las dinámicas locales, a la cultura del lugar y a este bien, ¿verdad? Que es un espacio de encuentro. La playa es un espacio de encuentro para una comunidad, es un espacio donde ricos, pobres, clase media, todos y todas pueden ir a ver un atardecer o a tener un momento de dispersión, de descanso, de recreación, y que este espacio sea privatizado, priorizando intereses económicos y comerciales, es un irrespeto también a esas dinámicas que muchas veces se subestiman y en el fondo pueden ser lo que sostiene también unida a una comunidad o lo que sostiene los vínculos
que se dan en esos espacios. Yo he podido ver playas en otros países donde las playas están realmente atiborradas de sillas, de mesas, sí, ¿verdad? De comercio. Y yo realmente no creo que tampoco los turistas estén queriendo eso cuando vienen a Costa Rica. Entonces, por muchos sentidos, lo considero innecesario y que es un momento donde, ¿verdad? Debemos cuestionarnos y defender estos espacios porque pienso que si eso llegara a pasar, si ese proyecto de ley llegase a aprobarse, luego es muy difícil echar para atrás sabiendo todos los intereses económicos que están de por medio. Bueno, nosotros como colectivo trabajamos con el tema de la gentrificación, que está muy de la mano con la turistificación en zonas costeras y de atractivo paisajístico en el país. Y bueno, para nadie es un secreto que los precios en estos lugares se han venido incrementando y que muchas personas pues ya no pueden vivir en el lugar en el que crecieron o que no pueden costear un alquiler en ciertos sectores y demás. Y consideramos que este proyecto vendría a privatizar y a desplazar, como a reforzar ese desplazamiento, porque entonces las personas no solo están siendo desplazadas de las comunidades, sino también de la playa. O sea, ya no pueden ni siquiera visitar ese espacio y hacer uso del carácter demanial de estas playas, del carácter público que tienen para el disfrute de todos, sino que ahora eso tiene un costo. Y si puedes pagarlo, pues bien, porque puedes vivir, estar ahí y disfrutar de ese espacio, pero si no contás con privilegios o con ese recurso económico, pues de alguna manera estás siendo discriminado. Considero que es un proyecto de ley clasista en ese sentido, ¿verdad? Y la verdad es que eso, como que me parece muy triste que la playa pudiese pasar de ser un espacio que es para todas y todos a ser un espacio para el que puede pagar. Otra cosa que me parece importante agregar es la completa falta de criterio técnico en este proyecto de ley. No hay nada que pida un respaldo o que, ¿verdad? Es un proyecto sin respaldo técnico sobre el impacto que poner a disposición y concesionar esta zona podría tener en el entorno natural, pudiese tener en las comunidades, pudiese tener o sea, no hay estudios, no hay, me da la impresión que vino más desde un lugar de lo he visto en otros países, entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? O es algo que creemos que podría generar ingresos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y que está dejando por fuera cosas que, ¿verdad? Estudios que son muy necesarios para entender realmente el impacto que podría tener y en ese sentido me parece que se está tomando con mucha ligereza y falta de seriedad. Bueno, me gustaría agregar también que en muchas zonas costeras se ha venido dando una turistificación muy fuerte, ¿verdad? Y se ha venido priorizando la actividad económica que genera el turismo por sobre otras actividades económicas que tal vez ya habían en estos espacios. Y creemos que este proyecto de ley también vendría a reforzar eso, porque, por ejemplo, tampoco hay estudios técnicos de cómo podría esto afectar otras actividades económicas que coexisten en el lugar. Por ejemplo, la actividad pesquera, ¿verdad? ¿Qué pasa si está todo lleno de sillas, todo lleno de mesas y demás, y las embarcaciones? Como que hay muchas cosas que de verdad no están siendo tomadas en cuenta. Y bueno, de nuevo creemos que es un poco de esto, poner todos los huevos en la misma canasta. Y por supuesto que el turismo es una actividad muy importante para el país, pero también necesitamos pues planificación, regulación
para considerar un montón de factores que están de por medio. Otra cosa que el proyecto que yo no veo en el proyecto y que me parece gravísimo, es que, bueno, ya sabemos que las municipalidades no les da la cobija para cubrir lo que ya de por sí tienen que regular, tienen que fiscalizar. Con este proyecto de ley se le vendría además nuevas responsabilidades y en ninguna parte se contempla cómo la municipalidad va a hacerle frente a esta nueva lista de tareas que además tienen que ver con una fiscalización muy de cerca, porque por ejemplo habla de que lo que se ponga en el espacio se tiene que retirar todos los días. ¿Quién va a estar viendo eso? ¿Y cuáles van a ser también las penas de si no se cumple? Creemos que ya de por sí hay un montón de irregularidades que se dan. Ahora Damari habló un poco sobre eso, ¿verdad? Y con costos se está logrando que se cumplan las responsabilidades. Más bien muchas veces funcionan como promotores, ¿verdad? De ese desarrollo inmobiliario, de ese extractivismo que se da en estos lugares. Y pues esto vendría a ser una forma más de eso, porque de verdad dudamos mucho que se logre fiscalizar de la manera en la que sería necesario. Eso es esencial porque, de nuevo, ya una vez que avance es muy difícil que eche para atrás y ahí las comunidades van a estar muy maniatadas, ¿verdad? Con tanta irregularidad además ocurriendo a lo largo de toda la zona, de toda la franja, es algo muy difícil de poder estar vigilantes. Otro tema que propone este proyecto, o que al menos dicen como intentando tener ciertos cuidados, es que lo que se ponga en esta zona, en estos 50 metros, no debería de obstaculizar el libre tránsito. Y bueno, también eso es otro tema que no creemos que vaya a cuidarse, porque ya en este momento bueno, a nosotros nos pasan mandando fotos, mandando videos y así. Hemos visto restaurantes que ponen un cordoncito, como, ¿verdad? Delimitando ese espacio de sillas donde sus clientes pueden ir a ver el atardecer o a sentarse a comer y demás. Con mucha más razón, y ahora Mari también lo mencionó, con mucha más razón, una vez aprobado este proyecto de ley, les estaríamos dando rienda suelta más bien, ¿verdad? A que se sientan poseedores y dueños de ese espacio, que inclusive hoy que es ilegal que lo usen, ya sucede. Entonces, ¿cómo sería una vez aprobado un proyecto de ley como este? Es muy difícil realmente confiar en que se vaya a cuidar, aunque esté en el papel, porque no existe, no hay un sistema robusto, una estructura lo suficientemente robusta para que pueda cuidar de las cosas que incluyeron, que buscan considerar el respeto a los derechos como el de libre tránsito y bueno, además el montón que no contempla, que en nuestro criterio es muy problemático. Yo quisiera cerrar haciendo un llamado a las comunidades, a las comunidades costeras, pero en realidad a todo el país, porque la playa es de todas, la playa es de todos, y es un momento en el que hay mucha presión para privatizar, porque no hay otra palabra que privatizar un bien que ha venido siendo público y que me imagino la mayoría queremos que siga siendo público. Es un momento para defender lo que hace a Costa Rica también diferente,
lo que hacen nuestras playas diferentes de otras playas en el mundo, y que creo que también es algo que si queremos proteger el turismo, vale la pena considerar, o por lo menos el tipo de turismo que queremos atraer. Y espero, ¿verdad? Quisiera ver, y bueno, últimamente con muchas diferentes problemáticas que han ocurrido, hemos visto a comunidades unirse, comunidades plantarse fuerte y defender de manera muy, muy valiente, y pues tenemos la esperanza de que con este proyecto sería igual. Yo personalmente creo que en todo caso, si llegase a aprobarse en el plenario, la Sala Constitucional se lo traería abajo, porque creo que incumple con demasiados derechos y criterio técnico, y pues también tendría la esperanza de que no pase ese filtro. Bueno, eso sería todo por ahora, y me encantaría ver si la gente tiene algo que comentar sobre esto y demás. Gracias. Muchas gracias, Nambi, por tu intervención. Y vamos a pasar entonces ahora a la fase de preguntas y comentarios. Invitamos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a colocar sus comentarios y preguntas en el chat. Tenemos una pregunta y un comentario. Marcos Carretilla pregunta: ¿cuál es el estado del debate en la Asamblea Legislativa, compañeras, con respecto a este proyecto? Y David Chávez Villalobos menciona: bueno, en la zona marítimo terrestre, al incumplir los contratos de concesión y el plan regulador, los concesionarios corren el riesgo de perder su concesión. Por el momento, esas son las dos, la pregunta y el comentario que tenemos. No sé si quieren referirse al estado, a los dos comentarios, pero específicamente el estado del debate en la Asamblea Legislativa. A mí me parece muy impresionante que haya habido un pronunciamiento de 70 organizaciones. Es una demostración de movilización y de preocupación amplia de la ciudadanía, de sectores muy amplios. La duda es de qué incidencia está teniendo eso en el trámite de este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. No sé si tiene algún comentario al respecto. Bueno, yo tal vez puedo comentar sobre esa primera pregunta, porque hace poco estuve en Las Barras, en la comisión especial, donde se estaba pues justamente discutiendo este proyecto, y la verdad fue muy frustrante, porque Ariel Robles estaba presentando las diferentes mociones, que, ¿verdad? Mocionar un proyecto es una forma como de señalar los puntos débiles que deberían de ser diferentes, y se va revisando una por una, y te puedo decir que la mayoría de las mociones él votaba a favor, y todos los demás votaban en contra. Entonces, como que iban quedando anuladas una a una, sin además ninguna respuesta, porque los diputados pueden votar a favor o en contra y no tienen que justificar su respuesta. Entonces, ante una moción que dice, bueno, no hay un criterio técnico sobre cómo esto va a impactar, por ejemplo, en zonas donde hay desove de tortugas, y ¿verdad? Hay un montón como de especificidad de cosas que podrían ser investigadas y tener un respaldo para el cuidado de la biodiversidad del lugar, nada más votan en contra y no tienen que justificar. Entonces, es algo difícil de ver, porque sí genera mucha impotencia, y bueno, creo que hubo una o no me acuerdo cuál, que sí, en la que sí se logró llegar a un acuerdo. Entonces está en ese proceso de discusión. Creo que tiene más de 100 mociones, voy a preguntar el dato, pero sí tiene muchas mociones, pues justamente por lo mal armado que está. Entonces ahora está en esa etapa de ser discutido en esa comisión especial. Muchas gracias. Voy a leer un comentario de Casilda Sancho Barrantes, quien dice: si no paramos estas atrocidades que están haciendo con todas y todos los costarricenses, no nos podemos lamentar después. La organización y conocimiento de todo lo que está pasando es lo único que puede parar estos abusos. Gracias, excelente programa y exponentes. Y Hernán Araya consulta: ¿qué posición tiene el Instituto Costarricense de Turismo
respecto a lo que se está discutiendo en la Asamblea. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de la posición que tiene el ICT alrededor de este proyecto? Yo de mi parte no, pero sí tengo conocimiento de que Canatur se pronunció con preocupación por ciertas inconsistencias y bueno, me parece un dato bastante relevante porque Canatur inclusive suele estar más del lado, ¿verdad?, de impulsar este tipo de dinámicas, entonces la verdad me sorprendió. Pero sobre el ICT, hasta donde tengo conocimiento, suele estar desde un lugar de indiferencia y como que no se mete mucho, pero no agarren con pinzas ese comentario porque la verdad no estoy segura. Sí, se pronunciaron. Gracias. Silvia, adelante. Bueno, yo me siento como hace 20 años, cuando cada 8 meses salía un proyecto de ley. O sea, fue una intensidad tan fuerte en esa época que sí yo recuerdo, ¿verdad? En esta época en la que se creó salió del partido Movimiento Libertario, ¿verdad? Y había una red muy, muy fuerte en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades con puestos en diferentes estructuras, ¿verdad?, de la municipalidad, articuladas con la municipalidad para hacer caminar los proyectos de ley que venían dirigidas a la modificación de ciertos artículos de la ley de zona marítimo terrestre. Y las estrategias que se utilizaban era un bombardeo de proyectos. Entonces, en ese momento había un foro muy grande que se llamaba el foro Zeus del Golfo, ¿cómo era? Zeus del Golfo, creo que se llamaba, era del Golfo de Nicoya. Este colectivo ecológico del Golfo de Nicoya, hacía las denuncias masivas de lo que se llamó el enjambre turístico, y eran marinas, hoteles, y proyectos inmobiliarios muy fuertes. No podían pasar esos proyectos si no habían modificaciones en la ley. Entonces eso tuvo como un momento de descanso, por decirlo así, y este momento, esta época, estos últimos años, vuelve a revivir todo ese proceso que para nosotros significó también resiste y vencerás, porque había mucho desgaste de los movimientos ecologistas y movimientos comunitarios, porque no, o sea, era incansable y ahora yo lo veo, ¿verdad? Cuando revisamos, por ejemplo, el pulso, no solo de cómo se mueve el debate en la Asamblea Legislativa, no solamente está este proyecto de ley, es que hay una lista enorme de proyectos de ley que están asociados también a la modificación de uno o dos artículos, ¿verdad?, de la ley de zona marítimo terrestre, pero también de otras leyes. Entonces sí, también hay que tener como un mapa de todo lo que está pasando a nivel país, ¿verdad? Y cómo las estructuras hegemónicas de poder están muy bien articuladas. Y qué significa también de que quienes trabajamos a favor y la protección de las comunidades que habitan y que le han dado casi que estabilidad ambiental también y cultural y de patrimonio cultural también y incluso de sostenibilidad alimentaria, están en riesgo. O sea, todas estas colaboraciones, alianzas que tenemos en universidades, en ONGs, en movimientos, necesitamos una estructura también así muy fuerte y muy consolidada para dar respuesta. Entonces uno no podría pensar que con solamente trabajar o estudiar un proyecto de ley vamos a controlar una situación así y resistir, sino también los otros simultáneos. Porque si no entra por la ley de zona marítimo terrestre, va a entrar por alguna ley de conservación ambiental, o va a entrar por alguna modificación con el ICT o en alguna otra sobre planes reguladores. Me explico, aquí son procesos simultáneos y paralelos. Entonces, el que ya podamos decir, esto es un fenómeno que se llama gentrificación, o es un fenómeno que se llama turistificación, o estamos hablando de modificaciones de uso de suelo que tienen esta tipificación,
ya nos permite ponerle nombre y apellido también a los fenómenos, porque en la época en la que nosotros estuvimos haciéndole frente a esto, no necesariamente tenía este nombre. O sea, lo que teníamos como nombre era cambios en los modelos de desarrollo de las zonas costeras del país. Entonces ahora, a pesar de que ya pues esos cambios se dieron, ¿verdad? Y Guanacaste quedó como está ahora, decíamos que no pase en el sur, en el Pacífico Sur del país, que no suceda en el Pacífico Central, que el Caribe esté exento de que le pase esto, pero ya lo estamos viviendo. Entonces no hay que ir muy lejos. El tráfico de tierras y la modificación de los paisajes, sin duda, tiene que, o sea, nos dice, las playas son una mercancía y están generando riqueza como mercancía que es, o sea, el bien común que siempre habíamos considerado que es para todos los costarricenses, todos los habitantes, personas extranjeras, o sea, es una zona pública, hoy en día es una zona privada. Y esta generación de riqueza no para nada va a venir, ¿verdad?, a favorecer a las comunidades porque sí, no pueden aguantar el precio que tiene la especulación de la tierra con la tasa de desempleo y las pocas oportunidades de reactivación económica, porque es que eso también funciona paralelo. O sea, no le sirve al Estado, este Estado neoliberal, ¿verdad? Y a este gobierno también de derecha, no le sirve que haya reactivación económica para las poblaciones locales, porque si no significa que se pueden quedar ahí. Entonces sí hay como todo un trabajo, ¿verdad? Por muchos lados, que significa volver a este término de las comunidades en vías de extinción y cómo crear mecanismos de protección, incluso desde lo que nosotros estuvimos luchando muchísimo, que eran las declaratorias de patrimonio cultural, comunidades completas que decíamos, si aquí no hay son declaratorias especiales, casi muy similares a las legislaciones indígenas, ¿verdad? O áreas de comanejo, el riesgo está así, a la vuelta de la esquina, o sea, ya lo tenemos encima. El ICT no se pronuncia, el ICT también forma parte de esta estructura que tiene que complacer a los empresarios, a los hoteleros, a las firmas grandes, inmobiliarias. Entonces, hay un silencio que nosotros lo sentimos también en los múltiples espacios de articulación interinstitucional. Entonces, no los vemos visibles, no se pronuncian, ¿verdad? Y lo que ofrecen es básicamente un par de acciones ahí paliativas a territorios costeros, ¿verdad? Que en realidad no suman ni restan. Y por otro lado, yo no podría tampoco pronunciarme sobre el proyecto de ley que la compañera está hablando porque no lo conozco a fondo, pero sí hay otros, ¿verdad? Que nosotros los tenemos como ya monitoreados eh, por el peligro que están teniendo. Entonces, sí, pues es muy importante incluso hasta revisar esto que el compañero decía, ¿verdad? ¿Qué pasa si en los planes reguladores no se cumple lo que en el plan regulador se establece? Aquí definitivamente es la ciudadanía, digamos, si la municipalidad es la que le toca estar velando porque se cumpla lo que el plan regulador establece, no tenemos una garantía de que la municipalidad haga su rol. Entonces, sí, la ciudadanía activa y con sus formas de participación. Yo creo que aquí incluso Territorios Seguros ha sido una excelente iniciativa, ¿verdad? Como decir, bueno, somos el soberano y sobre el derecho que nos da la Constitución Política exigimos el cumplimiento de los deberes del Estado y la municipalidad. Y por lo tanto también el regular cómo se están implementando, digamos, estas condiciones, ¿verdad? Que están reguladas por la Constitución y por este tipo de legislación. Otra cosa que es la revisión de las justificaciones inconstitucionales, que muchas veces tienen estos proyectos de ley mal redactados y mal elaborados. Entonces, la vía constitucional ha sido excelente también
para poder decir, el proyecto no pasa, no pasa. La consulta popular tiene un peso muy, muy importante aquí y bueno, sería una cuestión también de ir revisando. Perdón, me Gracias. extendí mucho. No, gracias, Sí, Silvia. Muchas tal gracias. vez, Eh, aquí tenemos sí, otras preguntas e intervenciones. Catalina Carrillo pregunta, ¿cuáles municipalidades apoyan este proyecto de ley? Y Hernán Araya pregunta, ¿cómo afectarían los cambios que se proponen en comunidades como Cahuita y Puerto Viejo? Y luego David Chávez Villalobos dice, ya hay ciertas zonas como Santa Teresa que ya las sierras son en su mayoría de extranjeros. Lo que queda proteger son las zonas protegidas y zonas públicas. Sería importante tener las opiniones de las municipalidades que administran zonas marítimas terrestres. Entonces, me parece que aquí convergen en estos comentarios y preguntas un poco cuáles son las regiones del país donde se está dando más esta tensión, esta situación que estamos analizando esta noche, si hay regiones más específicas que tienen más este problema. Y luego, entonces, la pregunta, ¿cómo están funcionando las municipalidades en esas regiones? Y bueno, también se podría decir, y los sectores organizados de la sociedad. No sé, Silvia, si en los estudios de ustedes en el IDESPO tienen un mapeo de cuáles son las regiones más calientes en este sentido de apropiación privada de la zona marítima terrestre. José, bueno, específicamente, así como decirte un mapeo nacional, nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sí lo identificamos cuando hacemos los análisis de coyuntura en términos generales, ¿verdad? Y de las zonas que están con muchas afectaciones en este caso son las del Pacífico Sur, perdón, Pacífico Norte. El Pacífico Norte sin duda tiene una gran presión que está casi de la mano, ¿verdad?, con la presión al acceso al agua. Entonces, donde identificamos los conflictos de agua, detrás también hay un conflicto de tierras y hay un conflicto en la modificación de uso de suelo y también hay un conflicto con la gestión municipal. Entonces, es como si fuera un síntoma, ¿verdad?, en cadena, hay que utilizar un enfoque sistémico, sin duda, y multifactorial, porque acá no es solamente la familia que está al frente o o hotel que está al frente, digamos, de la playa, es que también la revisión incluso de los roles acá de las instituciones que deben de velar por eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que revisarla como una gestión integral. Por eso también hablamos de la gestión integral de las zonas marítimos costeras. Acá la zona de Guanacaste, con lo que ya también pues se ha visto, ¿verdad? Que están colindando prácticamente la península de Nicoya, en la parte externa del Golfo Nicoya, ¿verdad? Hasta llegar prácticamente a Santa Elena. Entonces, es una zona que casi que se diría está perdida, pero hay un fenómeno muy importante, muy, muy importante, y es que visiblemente uno dice, hay una crisis, ¿verdad?, de tenencia de la tierra y de modificación, ¿verdad?, de todo esto que era antes zona pública y que ya se atribuye como zona privada, como la playa, ¿verdad?, o la área restringida, porque vemos una construcción muy grande. Pero lo que estamos observando en el sur, en el Pacífico Sur, es exactamente la misma adquisición de los terrenos que eran de costarricenses, que están en la franja costera, que en su mayoría, por ejemplo, en la península de Osa, le pertenecen a extranjeros, en la zona externa de la península. Entonces ahí sí, cuando uno va identificando cómo es la caracterización de la tenencia de la tierra, casi que en un 80% ya es de extranjeros. Y los accesos a la playa, que son estos accesos tal vez cada 3 kilómetros, permiten hacer cierta zona. Y ya hemos identificado casos donde también aparecen personas diciendo esto es mío, pero como no hay nadie, porque todo esto es naturaleza, puedo disponer con las armas que yo quiera.
Me explico. Entonces, hay una cuestión de que no necesariamente es construcción, ¿verdad? Hotelera lo que podemos identificar, sino también, en este caso, movilidad de las comunidades, de las familias originarias, una movilización casi forzada porque no hay cómo sostenerse económicamente y una sustitución por bosque. Entonces, ¿qué es? Bueno, la naturaleza es primero, la conservación es primero, pero ¿quién hace la conservación cuando ya esa área se privatizó y cuando ya esa área incluso ya no pertenece a ticos? Entonces, a identificar una zona donde ya se le habla como casi la comuna canadiense, la comuna gringa estadounidense en una zona tan alejada y, no, y esto está en silencio y está sucediendo. Pero también esas comunas, ¿verdad? También están funcionando así en zonas como Uvita, ¿verdad? O Bahía Llena, Bahía Ballena, por estos sectores. Y hay una confusión, yo siento muy fuerte entre conservar, pero mantener a las comunidades o conservar y desplazar a comunidades locales. Entonces, qué es lo que, en qué lucha estamos, ¿verdad? Eso es algo que también nos obliga a un debate muy fuerte, de que no se trata solo de conservar la naturaleza, es que es conservar también a las comunidades que durante más de 100 años han vivido en ese entorno natural. La identidad comunitaria, que es parte de la identidad nacional costarricense, está en esos pueblos. Si esos pueblos desaparecen, también desaparece una gran parte de nuestra localidad, de nuestra identidad como ticos. Y la transculturación que podría generar es que terminemos siendo países huésped y países perdidos. En estos lugares los ticos somos solo, bueno, son mano de obra, pero ya no son los dueños de la tierra, son los trabajadores de los que tienen ahora la tierra, ya no son los propietarios. Entonces, hay que trabajar muy fuerte incluso desde las bases, desde la niñez y juventud y también desde la estructura política, definitivamente, y económica. Bueno, Yo quería, si me permiten, Claro. sobre la pregunta de si se ha pronunciado el ICP, al parecer sí, pregunté en el chat del colectivo y pues me dicen que emitió un criterio con un texto sustitutivo. La verdad no me lo esperaba porque suelen habitar más el silencio que el criterio en estos temas. Pero bueno, viendo el texto sustitutivo que ellos proponen, lo que hacen es pedir que se defina un porcentaje de esa zona marítima, que es increíble que el proyecto de ley 23148 no dice nada sobre, o sea, está como a la libre. Y otra cosa que proponen es que esas sillas o implementos que se usen sean ligeros para poderse quitar y poner, porque por ejemplo una mesa de cemento pues no se podría poner y quitar. Y bueno, la verdad es que me parece muy insuficiente, ¿verdad? Como pensar que están abordando un proyecto de ley intentando ofrecer un texto sustitutivo donde eh, sí, como rellenen vacíos y complemente, ¿verdad? Técnicamente, me parece bastante mediocre y creo que aprovecho para decir que es, es muy triste ver el rol que el ICT ha jugado en el proceso de turistificación y gentrificación en el país y la poca responsabilidad que ha tomado sobre esto, ¿verdad? Defendiendo y apostándole a un turismo cada vez más de lujo y menos comunitario. Porque, por ejemplo, en este proyecto tampoco se habla de cómo podría priorizarse dar estas concesiones a personas locales o a personas con comercios que tengan más de cierta cantidad de años ahí, ¿verdad? Es decir, se irían, como bien lo dijo Silvia ahora, un tema muy mercantil de el que lo pueda pagar y además sujeto a la especulación. Entonces,
Inclusive sabemos que hay muchas personas en comunidades que apoyan este proyecto porque creen que va a beneficiarles, porque tienen una sodita frente a la playa, usted, ¿verdad? Como en la zona frontal a la costa y demás, y que nosotros pues creemos que a la larga no van a poder competir por esas concesiones. Gracias. David Chávez Villalobos Sí. comenta, ya en Santa Teresa no hay identidad y en Santa Teresa los ticos no son ni mano de obra ni propietario, ya es un pueblo de extranjeros. Y Cintia Mora Izaguirre felicita a las panelistas por el análisis tan destacado del tema. Yo quería preguntarle a Damaris que si nos puede comentar cuáles son las lecciones. Ustedes efectuaron una lucha de muchos años, muy dura, que al final tuvo éxito, aunque en este momento, como nos explicó en su presentación, están siendo, digamos, cuestionada a nivel de tribunales, pero fue una lucha que se llevó a buen puerto, una lucha exitosa. ¿Cuál diría usted que son los secretos del éxito de una lucha así de base comunitaria? Porque podemos aprender mucho de eso para otros lugares del país que tengan situaciones semejantes. Bueno, primero me voy a referir a una pregunta que hizo un señor de las concesiones. Sí es cierto que en las áreas que se concesionan pueden llegar a perderse o pueden perderlas si no en el tiempo no hacen lo que tenían planificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos. Conocí un caso donde exactamente ya estaba listo para quitarlas, pero aquí se confabulan todos. Vea que vivimos en un país de corruptos. Entonces le dan tiempito y hubo un momento en que una empresa cambió de nombre y ya fue un nuevo concesionario, ¿verdad? Cambiar de nombre. Eso con permiso y con la corrupción que se maneja. El ICT tiene mucha responsabilidad y en este caso hablo de la Municipalidad de Liberia en los años 2007, 2008, por ahí. Bueno, bueno, y también a veces a uno, por lo menos a mí me duele mucho, creo que sí, un tercio de mi vida lo he pasado en estas luchas, pero cuando estudiaba solo estudiaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dolor que le da a uno de que cuando nace la ley empezaron a quitar a la gente, a pueblitos que estaban ahí, los fueron quitando por la ley? No sucedió igual allá en otras partes del país, pero Guanacaste sí sufrió eso. O sea, quitamos a los nativos para poner a los de afuera. Eso así lo hemos sentido. Bueno, que también somos un poco muy conformistas, dice la gente, pues también, yo diría que parte de eso. Pero también el haber, a modelo de desarrollo económico, haberlo quitado así, de una manera, nada más, sin mucho que hacer, ponerle la firma a un papel para quitar toda aquella cultura de dinámica económica para pasarla a otros modelos que le dieron prioridad, como fue el turismo. Yo por lo menos en algún momento levanté la bandera, por cierto, una arrogancia de un ministro de planificación de la manera en que me contestó, pero creo que sí, sí, desde ese tiempo que empecé a involucrarme y hasta mis días, es que ha sido una total pifia el haber declarado un modelo primario de desarrollo económico en el sector turismo y haber eliminado la parte de lo que es la parte de los alimentos, la producción de alimentos. Porque las dos cosas pudieron haberse llevado de la mano, más una provincia donde lo teníamos todo. Pero esas fueron las políticas neoliberales y ni modo. Aquí estamos llevando palo y una agricultura casi en decadencia o por no decir desaparecida, ¿verdad?
y eso duele. Duele porque ¿qué le damos de comer al turismo? ¿A dónde estamos llegando en este momento donde estamos importando casi que todo lo que nos comemos a diario, ¿verdad? Bueno, eso porque cuando se habla, a veces se habla muy bonito, pero también vivir es otra cosa. Por ejemplo, este fin de semana que fui a la península, de ahí a veces a uno le duele. Yo soy muy sensible con las cosas de lo que es la producción agrícola, porque soy campesina y soy hija de agricultores. Entonces, los caminos, yo digo, ¿cómo vamos a dinamizar y cómo vamos a ver a una persona que está produciendo cositas en pequeño, pero que si tuvieran mejores caminos, yo creo que sería el ideal? Y son caminos que van a la costa, son caminos de conexión a zonas costeras. Ahora, mi llamado a la gente, es cierto que nosotros, en mi caso, ahí se nos agregaron otros valientes, pero 18 años de lucha, pues mire, la gente se cansa. Y yo digo que tienen razón a veces, porque la gente se deprime, porque hay que esperar, porque estás luchando con el poder económico también. Y nosotros como ciudadanos, pues tenemos que poner a veces los inquitos de nosotros. Y lo otro es a que existen personas en este momento, como nuestros abogados que llevaron esta causa, que este país está en deuda con ellos. Porque gente como esta, como estos abogados, Guisa y don Ricardo Harbotle, son excepcionales. Entonces, ¿por qué perseveramos o por qué aguantamos? Porque aquí sí fue meterse en una camisa de resistencia, de fuerza moral, de fuerza espiritual, porque tenemos un sentido o un sentimiento patriota, porque no recibimos un 5, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, y somos a veces objetos de persecución, inclusive a nivel de mi cantón. A veces uno siente quién está con uno y quién no está con uno. ¿Y por qué aguanta uno? Bueno, porque la primera condición que uno debe tener es ser patriota, amar este país, sin pensar que va a retribuirle nada, ni económico. La retribución es para uno mismo, la retribución es pensar en que hay más generaciones y que nosotros estamos por un ratito. Y pensar también que no solo los humanos ocupamos estos espacios, creo que eso lo he dicho, porque eso, bueno, también es un estilo de vida, es una filosofía de vida que tenemos algunas personas. Y ser tercos, como dice Marco Fournier. Hemos sido tercos, hemos sido insistentes, a veces hemos discutido, pero al final ya yo no discuto. Terminé pensando en que no vale la pena discutir con una... Es más, ni siquiera que me digan, ¿y eso qué lo van a perder? Yo ni siquiera respondo cuando me decían, ¿y eso qué lo van a perder? Y le digo, sí, con la ayuda suya seguro que sí lo perdemos. Entonces, es llenarse de primero ser patriota, primero es pensar en otros también, no solamente en uno, es tener más sensibilidad porque en estas comunidades hay un pueblito cercano siempre a la costa, o viven casi que en la costa, y que esos han tenido menos oportunidades que uno también. Entonces, no es por paga, porque para muchos sí, hay montones de estudios que hace la gente en buena hora, pero es una cosa de patriotismo. A los hermanos guanacastecos, a los que están en Sámara,
a los que están allá trabajando en la península, en Jicaral, en Santa Teresa, que hay algunos que de veras también sienten eso que han dicho ustedes. Entonces yo creo que tenemos que identificarnos. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos identificamos todos en estas luchas? Tenemos la Universidad Nacional que hace estos trabajos y que, bueno, vengan más a nuestras zonas costeras. No solo a ver el proyectito y a rendir el informe y a sacar la foto, es también a trabajar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un movimiento definitivamente con apoyo de la academia, con ojos de pie descalzo, diría yo. Yo me considero de pie descalzo con oportunidades de vivir en este país. Pero también yo creo que hace falta más como a la gente, ir a la gente. Eso es una frase, no la voy a decir de quién, ir a la gente. Si queremos hacer cosa, es ir a la gente y llenarnos de estas cositas que he dicho yo, de mucha fuerza interna, de pensar en que hay más personas en estado jodido y por qué no darle la mano. Y no podemos permitir que se siga desplazando gente y y que los niveles de pobreza van aumentando, ¿verdad? Y hay formas. Miren, hay formas de hacer cosas. A mí me encantaría como tengo energía y creo que puede lograrse más cosas, pero yo creo que sin las instituciones nos quedan debiendo. No lo voy a decir por qué, porque lo estoy viviendo, pero nos quedan debiendo y nos deben todos los días. Es el funcionario que anda al mínimo, que no le importa el que está allá en la zona costera. Entonces creo que hay que revertir esto, pero eso solo lo logramos con amor por el prójimo, amor a este país y ser terco. Yo creo que con eso y mi aplauso, mi abrazo a ustedes por haber brindado este espacio, a mis hermanos guanacastecos y del resto del país, no aflojar. La zona pública tiene que seguir siendo zona pública, que es inconstitucional, por supuesto que es inconstitucional. Lo poquito que he leído, porque yo nada más leí para cuáles eran las modificaciones, pero si con todo esto que están proponiendo, pues como decía, es normalizar lo que es legalizar lo que están haciendo. Y eso no viene eso viene de todo el aparato mercantil que está tomado, que han tomado toda la zona costera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya encuentran de que haya alguno que les dice, no me quito, venga, quíteme, porque así hay, ¿verdad? Pero si, y el otro el mundito pequeñito que tenemos en Guanacaste, que es una ley, la ley de codesarrollo papagayo, esa no puede ir cualquiera ahí, y si van, lo llevan y lo sacan. Y los accesos son, bueno, que sí los hay, pero que también son restringidos, ¿verdad? Ahí no hay libre paso en la zona pública. Eso no existe en la ley de desarrollo papagayo. Ese proyecto casi que es inconstitucional, ¿verdad? Pero como montaron una ley, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Yo creo que con esta muchísimas gracias y de veras, ojalá que podamos hacer más cosas. Me alegra montones que hay gente que está respondiendo, hay gente que está, y gente de la ciudadanía, que eso es lo más importante, y que nos sigan Bueno, apoyando. Muchas gracias. muchas gracias.
Bueno, voy a leer aquí un par de comentarios. Don David Chávez dice, se supone que solo se le va a dar permiso a los que ya tienen concesiones. En su mayoría son hoteleros extranjeros. Y Freddy Pacheco León menciona, las concesiones en la zona restringida tienen un máximo de 25 años. Solo en el polo turístico Papagayo, por ley específica, puede ser hasta por 49 años. Yo quería preguntarle a Nandi si nos puede resumir brevemente cuáles son las acciones que desarrolla este colectivo de ustedes anti-gentrificación para conocer un poco más de su trabajo. Bueno, es un colectivo que surgió hace poco más de un año, donde las personas que nos fuimos integrando compartíamos este sentimiento de querer hacer algo, de no conformarnos con la impotencia que nos generaba ver los procesos que estaba atravesando el país, y en términos de desplazamiento, de despojo, de desigualdad, ¿verdad? El aumento de la desigualdad que la gentrificación y la turistificación están generando, y pues la necesidad de posicionarnos y posicionar el tema. Y también desde ahí pues hemos tenido acercamientos a la asamblea. Por ejemplo, con el despacho de Ariel hemos estado trabajando y colaboramos, por ejemplo, con algunas mociones para este proyecto que mencioné antes, ¿verdad? El que quiere pues privatizar la zona marítimo terrestre. Y pues un poco el trabajo tiene que ver con visibilizar la problemática y con proponer también, ¿verdad? Proponer cuáles son esas vías que no se están confrontando, no sé, por ejemplo, el tema de los planes reguladores, el tema de la regulación de los bienes raíces, de la venta de tierras. Hay muchas problemáticas que necesitan ser nombradas y abordadas desde la política y desde la articulación de las comunidades, ¿verdad? Como ahora Maris nos lo hizo, nos lo recordó, ¿verdad? El enorme valor que eso tiene. También aprovecho para decir que no es un tema de nacionales contra extranjeros, que no es un tema de tomar posturas xenofóbicas, que también es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Es un tema de cómo cuidamos a las comunidades de estas dinámicas económicas y de extractivismo que están pues cambiando completamente al país a ritmos muy acelerados. Entonces, esto puede venir de mano de, bueno, principalmente es fomentado por un sistema, ¿no? Que lo permite, para empezar, por toda una coyuntura que en este momento pues el país está completamente desregulado en un montón de frentes. Y este proyecto de ley vendría a agregar uno adicional. Entonces, más bien es cómo podemos ir a esas bases y robustecer la regulación, ¿verdad? Para que ni nacionales ni extranjeros puedan hacer lo que les dé la gana por tener poder adquisitivo, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, no tenemos más comentarios en el chat. Creo que vamos llegando al final de este foro, que ha sido sumamente interesante, preocupante, estimulante también y muy informativo definitivamente. Yo quisiera, en nombre de Alianza por una Vida Digna, de Medio Digital Surcos y de las demás organizaciones e instituciones que auspiciaron esta actividad, agradecerle muchísimo a Silvia, a Maris y a Nandi por sus muy valiosas intervenciones y reflexiones. Agradecer a todas las personas que han acompañado este foro. Y quisiera pues hacer una reflexión final con respecto a lo que hemos estado conversando el día de hoy. Es muy claro, ¿verdad?, la importancia, y se ha insistido hoy en eso, de realmente hacer valer este concepto de democracia participativa. Es decir, de la posibilidad de que la ciudadanía organizada en muy diferentes espacios, frentes, foros, lugares, participe creativa y activamente en la transformación que el país necesita para dirigirnos por senderos de mayor dignidad, de mayor equidad, de mayor prosperidad, de mayor solidaridad. De manera que recurrentemente en estos foros de la Alianza por una Vida Digna y de Surcos surge este tema de la importancia
de la democracia participativa. Y en este caso también se ha ilustrado hoy, me parece que muy claramente, la importancia de trabajar en diferentes niveles de acción, el nivel propiamente comunitario, la incidencia en las municipalidades a través del trabajo comunitario, la exigencia de rendición de cuentas a las municipalidades de cada comunidad. Ahí hay un espacio de acción democrática muy, muy fuerte. Luego, la vigilancia permanente de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, de los tipos de proyectos que se están presentando, y no solo desde una posición reactiva, sino también desde una posición proactiva, la proposición de nuevos proyectos de ley, la modificación de proyectos de ley, saber en qué momento se pueden llevar instancias a la sala constitucional para frenar proyectos lesivos que tienen un carácter inconstitucional. Es decir, moverse a diferentes planos de trabajo ciudadano y político. Y por otra parte, me parece muy importante la idea de que hay diferentes luchas por diferentes objetivos de carácter democrático y social en nuestro país y ambiental, y a veces son luchas que están desconectadas, y de ahí la importancia de generar confluencia, una confluencia solidaria en luchas ambientales, en luchas sociales, en luchas sindicales, en luchas comunitarias, en luchas por la salud pública, en luchas por la defensa de las instituciones públicas que constituyen el Estado Social de Derecho y que están siendo atacadas en un día sí y otro también, como las universidades, la Caja del Seguro Social, la educación pública, el Instituto Costarricense de Electricidad, etc. De manera que pues el foro de hoy creo que ilustra muy bien el valor de la acción ciudadana, el valor de la acción colectiva desde la base social, el valor de la incidencia en diferentes ámbitos políticos en el país, y pues es una tarea que tenemos permanente los y las costarricenses para hacer que este país sea un país mejor, más decente, más solidario, más equitativo, y donde la gente pueda vivir con mayor dignidad. Les anuncio también que los foros de la Alianza por una Vida Digna, los videos de estos foros quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Pueden volver a verlos o utilizarlos en actividades comunitarias, sociales, educativas, etc. Y también que la Alianza por una Vida Digna tiene su página de Facebook y de Instagram, donde colocamos videos cortos de estos programas y también comentarios, anuncios, etcétera. Pues los invitamos a que nos sigan por Instagram y por el Facebook. Y con eso repito nuestro agradecimiento a las panelistas del día de hoy, y a todas las personas que han seguido esta transmisión, y les deseo a todos y todas que tengan muy buenas noches.